El Festival Internacional de Teatro FITIC Guaguas de Maíz trae Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud. Nos acompaña Saidum Choes. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de estos podcasts que estamos realizando dentro del FITIC Guaguas de Maíz, las Voces del Maíz. Hoy nos encontramos con el colectivo Llama, con Iliari Derks y Carlina Derks. Carlina Derks es directora, gestora cultural, actriz. Y Iliari es directora musical, también gestora, actriz. Y bueno, ellas son parte del colectivo Llama y nos encontramos aquí muy gustosos de poder conversar con ustedes. Hemos ya conversado con otra gente de otras generaciones y con ustedes es como un reencuentro de las nuevas generaciones del teatro y del arte de la ciudad de Quito y de nuestro país. Así que es muy interesante conocer su voz y su pensamiento. Muchas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias. También súper contentas de estar y participar en este emblemático festival. Bueno, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ambas dos, es cuando ustedes eran guaguas, cuando ustedes eran niñas, ¿cuál fue la primera experiencia que tuvieron así en el teatro, en el arte, que les dejó un poco marcadas, grabadas? O sea, nosotras desde chiquitas, justo hace poco encontré una foto en donde estamos yo, la Nati y la Carlina, que somos las tres fundadoras del colectivo Llama, haciendo una coreografía. Y me acuerdo que con la Carlina hacíamos teatro también en la casa, ¿no? Pero era siempre dramático. Y un día mi papá nos llevó a ver Las Marujitas en el patio de comedias. Y cuando vimos eso, le vimos a la Juana y nos llevaron atrás del escenario, a los camerinos. Yo y mi hermana solo dijimos, eso queremos hacer nosotras. Y eso fue creo que una experiencia súper marcante y que hizo que realmente nos metiéramos en eso. Y de ahí hicimos una academia de César Carmignani, estuvimos metidas ahí, después del Cronopio, y bueno, de ahí otras academias en Bruselas, y yo en Bruselas, Academia de Lecoq, y la Carlina también en Bélgica, y bueno, por su lado con Yuyashkani. Sí, capaz de decir que el colectivo Llama nace como un grupo de amigas. Yo a la Nati le conozco desde la escuela, desde que tenemos unos 9 años. Y ha sido bonito el poder, sí, tener amigas y después ya concretar un grupo y ahora ya trabajar de manera profesional. Yo tengo un recuerdo de ustedes, pero hace mucho tiempo. Me parece que trabajaban con la hermana de Claudia Monsalve, no sé. Sí. Sí, en el Teatro Patio de Comedias. No recuerdo si entré a ver un espectáculo que presentaron con ellas y ahí les vi. O sea, como tengo la imagen, la memoria fotográfica, entonces se me quedan a mí grabados muchos los rostros. Entonces ahí me acuerdo de ustedes, no sé, de ti me acuerdo bastante, de Carlina. Sí. Entonces que estabas en no me acuerdo cómo se llama la hermana de la Claudia Monsalve de La Rana Sabia, no sé si te Sí, acuerdas con la tú. hermana, la que vive en Colombia, ¿no? Sí. Sí. Tampoco me acuerdo. Pero sí, también hemos tomado un montón de talleres. En el patio estuvimos bastante. Yo por mi parte me formé en el grupo Yuyashkani también de Perú, que bueno, yo y mi hermana somos mitad peruanas. Y en estas búsquedas de la identidad regresé al Perú y sí es un grupo que me ha marcado bastante también, como con esta idea de hacer un teatro que hable también del territorio, ¿no? Y que también aborde esas estéticas y problemáticas. Sí, me pregunto también cómo les fue marcando todas las experiencias de vida que tuvieron a nivel artístico, por ejemplo, y que han influenciado, digamos, en su trabajo actualmente, ¿no? Yo creo que algo que nos ha influenciado bastante es la fiesta popular, ¿no? Desde chiquitas ahí nosotras vivimos en la Sierra Central Norte del Perú, ahí el primer tiempo de nuestra vida en una comunidad campesina, Masin, y la fiesta popular siempre fue un lugar de inspiración, hasta después también justo lo que decía
Miñaña, que nosotras buscábamos, bueno, en el teatro siempre nos dan referencias de la comedia del arte, de Shakespeare y todas estas referencias que tienen su valor también, pero nosotras buscábamos qué referencias tenemos aquí, y ahí encontramos la fiesta popular, en donde se encuentran personajes que tienen teatralidades, ¿no? Tienen una danza, tienen una voz, tienen una personalidad, tienen una función dentro del diseño también, y la misma fiesta popular tiene principios. Entonces lo que hemos hecho, y eso ha sido muy inspirante de Yuviashkani, que trabaja también mucho así, es entender los principios y esos traducirlos al escenario y utilizar como referencia los personajes de la fiesta popular de, sobre todo, bueno, Ecuador y Perú, ¿no? Que es donde más hemos estado involucradas. Sí, capaz de decir que ahí un reto siempre es lo folclórico, que le llaman, que creo que como latinoamericana siempre estamos como en esta cosa de cómo trabajamos con lo europeo y con todo lo que hay acá, que a veces también hay como este tabú a lo folclórico, ¿no? Entonces, para nosotras también ha sido como, sí, trabajar desde una ética, también no coger el ayahumo y paz, meterle. Y en el caso de las papas, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con máscaras larvales, pero a mí me pasaba en lo personal que yo les veía las máscaras a las papas y les veía que tenían rostros. Entonces fue una propuesta que se hizo, digamos, cuando se escribió el proyecto, y que también a nosotros nos remitió a lo andino, ¿no? Directamente, y también con esta idea que dicen varios maestros y maestras de podernos inventar el teatro que necesitamos para nuestro tiempo, para nuestra época y para este territorio montañoso. ¿Cómo ha sido en este proceso desde, me decías, Iliari, que habías estado un poco en una escuela de Lecoq allá en Bruselas? Y bueno, también, Carlina, también te acercaste igual al todo el teatro gestual, a toda la escuela de Lecoq. ¿Cómo ha sido en torno a esto de las fiestas populares en la región andina de nuestro hermoso Abya Yala? ¿Cómo ha sido encontrar las propias teatralidades y también definir esta diferencia que puede existir entre lo europeo, digamos así, de todo el trabajo que desarrolló Lecoq con todo el trabajo de la máscara y la máscara un poco, y la máscara andina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Han encontrado ustedes? O sea, yo para mí fue súper complementario, porque lo que fue súper lindo del estudio allá, en la academia pequeña, se llamaba The Klein Academy, es que había la visión del artista creador, no tanto como un artista, sino como una persona entrenada en el arte de la contemplación, que es el observar, ¿no? Y ellos hablaban mucho del fondo poético común, que es en donde están los animales, en donde están las plantas, los elementos, y de donde una se inspira para traducir eso en una estética, ya sea música, ya sea danza, ya sea un texto. Entonces, como que ahí aprendí más bien el principio, como la visión del artista como un buen observador, y de ahí es lo que tú observas y lo que tú traduces a alguna disciplina. Entonces, para mí no fue tan como contrario. Claro que ellos se inspiraban mucho en la comedia del arte, nos daban, ¿no? Pero también tuvimos mucho trabajo de observar animales, de observar elementos. A mí me tocó hacer un estudio, por ejemplo, de 3 meses sobre el vidrio, y traducir eso en una secuencia de movimiento y estudiarlo desde la observación y todo esto. Todo eso fue chévere, porque de eso tuve herramientas más bien para venir a observar acá, ¿no? Lo que, y como un poco redescubrir con lo que hemos crecido también, ¿no? Todos estos personajes, y la Carlina creo que fue clave en el grupo para darle como un marco, desde también pensadores de acá, ¿no? Gente que ha estado más metida en eso para realmente instalar. Sí, nosotras tomamos de referencia a los personajes de aquí, de la fiesta popular, ¿no? Y fascinante, ¿no? Ha sido eso, y sigue siendo, ¿no? Como por ejemplo hablaba de la Yauma, la Carlina, que tiene una máscara, tiene una función, tiene una voz, tiene una danza, y eso es súper inspirador para a partir de eso crear también, ¿no? O sea, no replicar, sino también crear desde nuestro lugar
denunciación, que también no somos parte meramente de una comunidad indígena, sino también somos mujeres de la ciudad, pero que sí tenemos un vínculo con ese mundo también. En ese sentido, por ejemplo, en torno a la cuestión de la fiesta y todo, arraigarse un poco a la cuestión de lo comunitario también, porque la fiesta nos ubica dentro de este espacio de socialización también, donde todos compartimos, niñas, niños, abuelos, mamás, papás. ¿Cómo ha sido este proceso de ustedes? O sea, he visto su trabajo, Papacuna, por ejemplo, es un trabajo que está como transversalizado por un tema súper político también, y veo ahí una raíz súper activística, ¿no? Desde esta perspectiva un poco, no actual, sino que se viene, digamos, fusionando el arte con el activismo. O sea, ¿cómo ha sido su proceso? Porque siento que hay bastante de eso en su propuesta, ¿no? Como colectivo, no solamente teatral, sino también una propuesta que está de atrás y que le sostiene, que el trabajo comunitario, el trabajo político. O sea, para nosotras ha sido también una larga discusión desde el hacer. Siempre hablamos como el pensar haciendo, sentir haciendo. Y en esta discusión de que si el arte es una herramienta o es un fin, o hacemos activismo, o qué hacemos, o estamos solo en lo espiritual, o más en lo político, porque todos estos mundos están siempre súper fragmentados en nuestra sociedad, ¿no? O sea, está por un lado los activistas, por otro lado los espirituales no se meten con temas políticos. Y para nosotras ha sido también como ir entendiendo que el arte es un medio y es un fin, porque también el hecho de poder crear un símbolo puede ser una imagen política que es mucho más poderosa que un discurso, ¿no? Y para nosotras sí, también por nuestra historia familiar, también por la historia que tenemos como amigas desde pequeñas, siempre hemos estado en las marchas, siempre hemos estado involucradas en los movimientos sociales, también preguntándonos, o sea, ¿qué queremos decir? Para nosotras sí es importante el querer decir algo, y tenemos un montón de cosas que decir con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, para nosotras siempre ha sido como un fin y como un medio en donde en nuestro trabajo lo estético es político. O sea, porque también en el vestuario nos han dicho como qué lindos sus vestuarios, y no sé, vamos a ver obras de teatro. Y para nosotras el vestuario y la máscara y la imagen dice, también es una dramaturgia. Nos gusta también mucho hablar desde las dramaturgias. Y también con respecto como al activismo que hacemos, yo podría decir creo que sí, como colectiva podríamos decir que la calle nos da un montón a nosotras, como también artísticamente, ¿no? Para nosotros la calle es un escenario. Entonces también nos pasa, y últimamente creo que estamos cada vez más conscientes de eso, es que salimos a la calle para investigar ciertas estéticas y llevarlas a la escena, y de la escena a la calle, y vamos como cachando, chuta, esto funciona en el espacio abierto, esto no funciona. Entonces también ir entendiendo que el teatro está más allá de la caja negra, y por eso nos gusta este concepto de la teatralidad, porque sí es como que salimos y decimos, chuta, la calle pide otras cosas. Claro. Hablarle a un público para niños pide otra estética, entonces es como que también nuestra reflexión ha ido para allá. Y sí, a veces sí bordeamos lo panfletario, que también es algo que nosotras también hemos aceptado, porque en nuestro medio a veces hay mucho teatro que no se entiende y que está tan metido como en el artista y su vuelo. Y para nosotras sí es importante que el público entienda y conecte, ¿no? No solo desde una manera racional, sino también desde estas dramaturgias que le hablamos. Me parece que este término que has utilizado ahorita como panfletario puede ser panfletario siempre y cuando no hay este proceso detrás justamente activista que le sostiene, ¿no? Entonces, cuando hay este proceso, creo que cambia esto de lo panfletario, ¿no? Porque lo panfletario simplemente lo podemos ver en una forma. Pero eso me ha interesado y me gustó mucho de su propuesta. O sea, dije, y después de ver Papacuna decía, raya lo panfletario, de pronto sí,
pero de pronto con toda esta propuesta que ustedes tienen detrás, como que sostiene, y esa propuesta como que se transforma, ya no es la misma, no es un panfleto que me están diciendo, sino que veo ahí una contundencia. Por ejemplo, en el momento que salen todas ustedes organizadas y comienzan a decir en 1900 todos los años en que las papas se han ido como desapareciendo, entonces eso es una ruptura, un quiebre que te queda como, que te impacta, ¿no? Inmediatamente te lleva a la realidad, porque somos como cómplices también de todas estas barbaries a la final no solamente son papas, ¿no? Estamos viendo comunidades enteras que se están muriendo, ¿no? Entonces es interesante esto. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, han visto en la relación con los guaguas, con los niños y niños, todo con Papa Cuna? Porque es una obra que está hecha como para toda la familia. ¿Cómo ha sido este proceso de entender esta cuestión con los niños? Quizás ahí como contar un poco dentro del grupo, también hemos tenido una discusión, porque algunas han dicho, Papa Cuna no es para niños. Para 12 plus. Ajá. Pero yo sí creo que sí es una obra que tiene un sustento bastante visual y yo creo que Papa Cuna es una obra que siempre está cambiando, ¿no? O sea, pasa una escena, luego pasa otra, entonces también entendiendo el ojo de los niños, sí es una obra que te capta en ese sentido. Y claro, yo creo que es una obra familiar, creo que no es una obra solo para niños, sino creo que es una obra que está hecha para comunidades campesinas. Ese es nuestro público y creo que algo que cada vez tomamos más conciencia es que en un público de comunidad campesina está la abuela, está el papá y está el guagua. Entonces, en ese sentido, sí es una obra familiar donde los guaguas conectan, capaz no con todo, pero sí con varias capas de la obra. De ahí algo así chistoso que nos ha pasado, que yo hago el personaje de la Super Chola, es que los guaguas se conectan full así con la Super Chola, pero es interesante porque entre los guaguas mismos se vuelve una discusión, ¿no? Porque hay guaguas que dicen, no, pero la Super Chola no, y otras que sí. Entonces se vuelve como una discusión entre los niños que también es interesante, que la hemos podido observar, digamos, y que es interesante también. Y que también es interesante que en los diferentes territorios también tienen diferente impacto. ¿No? O sea, hacer la obra en la ciudad, ahí, por ejemplo, la Superchola tiene bastante impacto, ¿no? Y a veces cuando hemos salido a comunidad ha sido la Chihuili y la Boronga, en cambio. Entonces, es interesante, creo, la obra justamente porque los tres personajes, la una es la adolescente, la otra es ya la más señora, ¿no? Yo, y de ahí la mayorcita. Entonces, también ahí hay como una cosa intergeneracional. Y que representa diferentes territorios, ¿no? Porque la Superchola es la que quiere ir a la ciudad y toda con la popa en la boca, la gomela, digamos, ¿no? Y entonces por eso también logra captar como una diversidad de gente en edades y de lugares de donde se viene, ¿no? Y de clases sociales, ¿cómo ha sido esto, por ejemplo, en colegios de diferentes estatus? ¿Cómo ha sido esta reacción de la obra? Justamente eso, ¿no? Que se agarran más con un personaje. En los colegios también, obviamente, es con la Superchola, ¿no? Que es como la más cercana a ellos. Y le quieren bajar, pero... O sea, es como que... O sea, yo me acuerdo algunas funciones en colegios. Me acuerdo una que tuvimos en el Alemán, que invitaron a un colegio fiscal y estaba gente del Alemán. Y luego había muchas discusiones como la típica guapa, que en realidad tiene full estatus, le empezaban a joder como la Superchola, ¿no? Entonces sí, creo que en esa medida también es interesante porque por un lado te identificas, pero también te cuestiona esos estatus hegemónicos de la peliteñida, de la rubia, la gomela, frente al resto que siempre en nuestras sociedades más bien es lo que no es validado, ¿no? La gordita o la que viene de comunidad. Y Papa Cuna sí juega con esos estereotipos. Creo que desde el humor, lo cual también a la gente le conecta bastante. Claro. En el caso de las niñas, niños y jóvenes, después de la función, ¿ustedes han realizado algún tipo de foro, conversatorios, un poco para... que no sé si quede claro, sino más bien tener la posibilidad de reflexionar en torno a la obra, porque da mucho, ¿no? Sí, o sea, generalmente siempre va con un forito al final. Y porque
Papacuna también ha participado en algunos encuentros de paperos, por ejemplo, más ya ligado a la agricultura. Y de lo que ha servido ahí su función es justamente como el abre bocas, ¿no? El rompehielos para que la gente empiece a hablar. Uh-huh. Y lo que nos ha pasado un montón es que después de la obra la gente quiere hablar y quiere decir y quiere contar mucho sobre sus abuelos, porque muchos de nosotros tenemos un abuelo, una abuela de provincia, ¿no? O sea, al final también muchos somos migrantes aquí de la ciudad, a la ciudad. Y entonces hay mucho esto de que la gente quiere hablar. Yo sí me acuerdo de mi abuela, de la chacra. Y entonces ahí sí hay siempre como una reflexión. Creo que Papacuna sirve mucho para eso también, como para avivar esa reflexión, esas preguntas, ese cuestionamiento también. De pronto todas sus obras están trazadas por este camino de la memoria también, como que es un pretexto también de situarse en el presente, pero con la finalidad de ir hacia el pasado, ¿no? Y en este proceso dialéctico, digamos, presente, pasado, pasado, presente. Sí, digamos, nuestra colectiva cumple el próximo año 10 años, entonces también estamos justo eso de qué mismos somos, viendo el pasado, como con esta idea del que el pasado camina por delante. Y sí, somos un grupo que trabaja bastante la memoria y lo situado, creo yo. O sea, como que sí nos cuestionamos full de esta identidad, ¿no? Que al parecer no tenemos, así. Y que sí está en las colecciones de arte precolombino, en los museos, en las montañas, en la fiesta popular, y que siempre ha sido, sí, como una búsqueda de esa memoria, pero capaz no solo arqueológica, sino que está vigente, ¿no? Hasta en lo que viene. Entonces siempre ha sido como una pregunta fuerte en nuestra colectiva el tema de la memoria. Sí, creo que también es un resistirse a olvidar, ¿no? Y más bien, porque desde el presente también hemos sentido mucho la necesidad de tener esta memoria viva para también ocuparla en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, nosotras, después de cada obra que hemos hecho, cada obra nos ha cambiado un poco la vida también, ¿no? O sea, con Papacuna, de pronto toda la importancia de los mercados y la agroecología y de ir siempre preguntar qué tipos de papas venden y hablar sobre eso y consumir también de una diferente manera y de cómo murió el teatro, que tiene más el tema de los ritos funerarios desde la vista andina y el cuestionarnos también todo este paradigma de qué hacemos cuando alguien se muere también. Para nosotras ha sido importante para poder lidiar nosotras con la muerte mismo también, si es que desde lo católico los rituales ya no nos ofrecen un espacio de reparación o de resignificación, ¿no? Entonces, creo que algo que sí es súper clave del colectivo es que en la cosmogonía andina hemos encontrado mucha inspiración y mucha dirección también, ¿no? Y es para nosotras también no es el reconocerlo como el otro, ¿no? Sino como algo que también vive dentro de nosotras, de cómo hemos sido criados. Creo que todo el mundo que vive en el Ecuador no puede negar esta relación con este mundo, ¿no? De lo andino. ¿Cómo ustedes contemporanizan, por ejemplo, el caso de la cuestión? Ahorita hablas de las cosmogonías, de los mitos, de los ritos también. ¿Cómo estos elementos que son propios de nuestra cultura, cómo se revitalizan a través de una recontextualización, de contemporanización, poco para poder acercar y que a los niños y niñas y jóvenes de estas generaciones pues permitan conocer ese pasado, pero a la vez situarse también desde este presente, conociendo eso que nos antecede? Sí, o sea, creo que también el concepto de lo contemporáneo en las artes siempre se lo mira hacia como el futuro, ¿no? Lo tecnológico, está como muy asociado a eso. Y para nosotras la fiesta popular, por ejemplo, es algo vigente, el territorio es algo vigente. Entonces también como que nos hemos preguntado, claro, hacerlo contemporáneo es la fiesta popular, por ejemplo, siempre está vigente, ¿no? Y en general, o sea, tú vas a la ciudad, escuchas en la radio, escuchas chicha. Creo que a veces trabajamos desde un arte demasiado conceptual y eurocéntrico.
con la idea de que cerramos los ojos y pensamos en teatro y pensamos que el teatro tiene que ser la nariz, el teatro griego y ya. Uh-huh. Y no nos abrimos a esas otras posibilidades, no tanto por oponernos a eso, sino poder abrir el abanico de posibilidades que, por ejemplo, ahorita en un paro nacional le ves al presidente y parece una obra de teatro. Uh-huh. Entonces, o prendes la tele, prendes la radio y siempre estamos representando, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que nuestra búsqueda es situarnos en esa teatralidad que siempre está vigente y también en este territorio donde aún se siente la herida colonial, claro. Un montón, o sea, uh-huh. es súper vigente, ¿no? Entonces, con los niños también es como de alguna manera también no centrarnos solo en el discurso de que el futuro es la tecnología y el pasado es la cerámica, sino... Uh-huh. Tal vez desde una cerámica y le ponemos luces. Hemos estado últimamente también reflexionando sobre el futurismo andino, que también está mucho en nuestro medio de panas. Y hay esta idea, por ejemplo, del retrofuturismo andino, y en el andino se habla de que el pasado camina por delante. Exacto. Entonces, ¿cómo hablas de futurismo andino con esto, no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, el futurismo andino es con una cerámica precolombina como uh-huh. el futuro, ¿no? Entonces, creo que una discusión súper interesante. Claro, es como esta imagen del texto de Donna Haraway, donde aparece justamente una mujer con la parte del lobo atrás, el cyborg. Claro, entonces es bien interesante esta imagen donde conjuga también el presente con el pasado, ¿no? Pero situándose en esto que ustedes están como hablando permanentemente, desde dónde te sitúas y desde ese lugar vas a hablar, vas a referirte y vas a enunciar todo esto. Sí, y también creo que desde ese lugar para nosotras el también ir e investigar, porque creo que la investigación también es un eje bien importante en el trabajo que hacemos. Uh-huh. Y digamos, conocer otras formas, también para nosotras ha sido muy importante el cómo se hace, uh-huh. no más que el que decir si se puede o no, sino el tema de cómo te relacionas uh-huh. con eso, ¿no? O sea, vas con tu grabadora, grabas, te regresas y montas, o realmente te das el tiempo de hacer un encuentro, de hacer una relación, de donde se empiezan a formar anécdotas, empiezan a haber relaciones familiares, o sea, nos hemos uh-huh. hecho madrinas de niños uh-huh. y nos hemos empezado a trabajar en otros proyectos también con alguna gente que está bien metida en las diferentes tradiciones. Entonces yo quería rescatar eso, ¿no? El elemento de la relación, cómo tú te relacionas y también el tiempo que tú le das para que eso pueda también generarse de una manera auténtica y que pueda ser una reciprocidad, uh-huh. ¿no? Porque no es solo tomar, también hay mucho que dar y al revés, ¿no? Hay también... Y de pronto puede ser esto lo que se ha perdido también, digamos, esta posibilidad de que el arte sea parte de estos procesos comunitarios, porque no está afuera, sino está dentro, ¿no? Y entonces es más rico sentirse como que la comunidad siente al arte y va a sentir al arte parte de la comunidad, siempre y cuando el artista también es parte de la comunidad, en eso que dicen, como en este proceso de reciprocidad. Sí, creo que para nosotras como también un entendimiento ha sido entender que nuestro trabajo no es protocolar ni tiene ingredientes. O sea, como decir, hay que hacer esto para tener una ética y poder acercarse a una comunidad indígena. Uh-huh. Sino que ha sido esto justo que dice la Ili de hacer una relación uh-huh. y también tener una pregunta real. Como contaba la Ili, nosotros de cómo murió, a nosotros se nos murió nuestro papá en pandemia uh-huh. y fue ese el motivo para hablar de la muerte. En Papacuna, por ejemplo, mi mamá viene trabajando con comunidades campesinas toda su vida y siempre nos criamos como con eso, ¿no? Y también siempre ha habido esta pregunta de cómo llega la comida a nuestra mesa. Sí, y Entonces, papá es hijo de paperos holandeses, ¿no? Ya. Entonces siempre ha habido como esas cosas de desde dónde hablas, porque a mí me ha pasado, ponte que veo una obra de teatro sobre la maternidad. Y claro, la directora ni siquiera ha tenido hijos y no hay una investigación. Entonces, claro, es ni chicha ni limonada. Entonces, creo que también eso de lo estético, el texto, las dramaturgias, todo se mezcla ahí con esas relaciones de poder entrar
a ciertos ambientes donde hay un sonido, una relación con alguien que te llevas, entonces también ya vas entendiendo más por dónde va la cosa, porque yo creo que si tú haces una obra sobre la India sin haberte ido a la India y o sea, seguramente no va a haber una cosa tan interesante ahí, ¿no? O tan profunda. Claro, digamos que es esto que habla Hajwas, me parece que es el nombre, este sociólogo, sobre la cuestión de los marcos, los marcos sociales que vienen, y también en este caso que ustedes, sus padres eran activistas, eran estudiosos de las ciencias sociales, me parece que eran de la revista Chasqui, su papá, claro, sí. Entonces, Chasqui.com, claro, entonces... digamos que hay un marco bien fuerte que a ustedes les ubica dentro de eso. Ahora, por ejemplo, en la actualidad y con su trabajo, ¿cómo es? O sea, es difícil porque los jóvenes, por ejemplo, en la actualidad, ustedes podrían decir que están un poco descontextualizados, estos marcos sociales se han perdido. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Y cómo puede, digamos, desde su perspectiva, desde su trabajo artístico, desde su trabajo político, o sea, ¿puede cambiar? ¿Puede afectar? O sea, esa es una pregunta difícil, pero yo sí algo veo en los jóvenes, quizás quizás un poco una desconexión también que se da por cómo ha ido nuestra historia, la pérdida de diversidad en todo el sentido de la palabra, de lo que hablamos en Papacuna, que es sobre la papa, pero para nosotras es una analogía para hablar sobre la música, sobre las vestimentas, sobre los idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que más haya habido como un corte, ¿no? Y por también un montón de hechos históricos, ¿no? Que muchos padres dejaron de enseñarles quichua a los jóvenes porque no querían que sufran lo que ellos sufrieron, ¿no? Toda la discriminación y la violencia. Pero lo que yo sí veo por otro lado es que hay como un renacimiento también de una generación que sí quiere aprender el quichua porque lo asume parte de su identidad, está rapeando en quichua, por ejemplo. Todo este grupo de jóvenes que ahora están aquí de Saraguro, que están volviendo a tocar sus músicas, los chaspishkas, y que lo hacen desde un orgullo y del parte del mundo mestizo también, que hay como un interés hacia eso, porque en mi opinión, si nosotros seguimos haciendo, tratando de hacer músicas de Europa o del Brasil, ¿no? O sea, ya hay 10,000 que lo hacen 10,000 veces mejor porque han crecido en eso. Entonces, cuando yo hablo mucho con los artistas, digo, o sea, tenemos que pero hay que aprovechar que aquí hay una fuerte identidad y hacer cosas desde ahí para poder también diferenciarnos y darle como lo nuestro, ¿no? Desde el ahora también. Porque tampoco creo que se trata de ver a estas expresiones artísticas como una vitrina y replicarlo, porque también ya no estamos ahí. O sea, también vivimos en la ciudad, tenemos el hip hop, tenemos el rock, y tampoco creo que es de quedarse en una cosa conservacionista, ¿no? Pero sino desde el lugar de donde estamos, negarnos a desvincularnos de nuestra historia, de nuestra raíz, que yo le veo que es justamente nuestra riqueza. Entonces sí veo en los jóvenes también, sí veo un renacimiento en la guitarra quiteña, por ejemplo, ¿no? Estos jóvenes que vienen del mundo del metal y del rock y que ahora están tocando como tocaban los viejos, con la vitela y los 3 dedos al estilo de la guitarra quiteña, están componiendo y cabecean tocando los pasillos, ¿no? Ustedes me hablaban un poco de como referentes del teatro andino, digamos así, a Yuyascanin, ¿no? Esa fuerza que tienen, ese trabajo potente en torno justamente a esta interrelación que han tejido con las comunidades. Digamos aquí en el Ecuador, o sea, ¿tienen algún referente genealógicamente, digamos, también? Pues no sé, pienso por ejemplo en Adriana Oña, que ha trabajado mucho la cuestión de la teatralidad andina, no sé. Sí, para nosotras tenemos un montón de referentes acá también, o sea, desde gente que escribe hasta música. Para nosotros, por ejemplo, un filósofo súper interesante es el Katza Cachihuango, de Imbabura. En teatro, claro, está la Adriana Oña, el Carlos Michelena, la Juanita Guarderas, el Mala Hierba. De hecho, en De Cómo Murió le hicimos un tributo también a la gente
que nosotros siempre nos ha interesado trabajar. Festivales como el Festival Guaguas de Maíz, el festival que se hace en Cuenca, Escenarios del Mundo. O sea, Nelson Díaz también, creo que hay diferentes frentes que no solo son desde lo escénico, que nos inspiran un montón, ¿no? Y que sí están en esto de trabajo del arte y que para nosotros siempre es como aprender un montón. Ajá. Ustedes podrían, o sea, ¿cómo ven esta cuestión del sujeto andino, por ejemplo, que se está pensando ahora, ¿no? Entonces hay una investigación que ahorita sacaron en torno a la propuesta del Grupo Espada de Madera, en torno a la cuestión del sujeto andino. ¿Ustedes cómo ven su propuesta, por ejemplo? O sea, nosotros justo estamos esta semana está el Festival de Teatro Andino y para mí, por ejemplo, una reflexión que yo hago, porque también escribí mi tesis sobre eso, es que para mí lo andino, como yo lo vivo al menos, siempre es una contradicción. Y me gusta mucho esta pensadora Silvia Rivera Cuscangui, que habla también desde lo manchado, desde lo cheje, ¿no? En Chile hablan desde aquí podría ser lo longueado, lo choleado. Lo barroco, como también dice Echeverría. Lo barroco de Echeverría. Entonces yo creo que lo andino no es solo ponerse una faja y hablar en quichua, ¿no? Creo que lo andino también es una azúcar que viene de Holanda y se crió acá. Lo andino también es Álvaro Noboa, también es lo andino. Creo que lo andino es mucho a veces se lo conceptualiza desde la parte cultural y no desde el territorio, por ejemplo, que es una investigación que yo he estado haciendo de entender también cómo lo andino es los Andes y que los Andes no son solo la sierra, los Andes llegan hasta Guayaquil, los Andes atraviesan la selva también. Entonces, lo andino es esa columna vertebral que recorre diferentes paisajes, diferentes pueblos y que ahora también está siendo extraído, ¿no? Está siendo explotado por la mega minería. Entonces, cómo ese concepto de lo andino tiene la parte cultural, pero también tiene esta parte del paisaje, ¿no? Y de este paisaje que es manchado, que está roto, que está explotado, que es volcánico y que está hecho de costa y de selva. En esto que mencionaba sobre Silvia Rivera Cuscangui y eso que del mundo chisi, no sé si lo pronuncié bien, cheje. Entonces es bien interesante lo que ella habla, como esta definición también del cheje, porque a la final como es hecho de estas dos partes, de estas dos mixturas, de lo indio y de lo foráneo, y cómo se define. Entonces ella dice que en esta autodefinición de saber dónde le da mayor peso es donde se puede como ver también una diferencia, ¿no? No sé, ¿cómo ven ustedes en el caso de su propuesta también? O sea, yo creo que también es clave el entendimiento de que la cultura es viva, ¿no? Entonces, de que todas estas contradicciones, estos contrastes que hacen nuestra identidad también van cambiando, ¿no? Y ahí me recuerdo súper interesante cuando por el Bicentenario hubo esta pintura que hicieron, artista español, en donde pintó rememorando la batalla de Pichincha y toda la cosa, y la independencia y nuestra identidad, a este indígena con el Pikachu ahí. Y que fue súper interesante porque sí sacó unas cosas en nosotras, o sea, por ejemplo, a mí me salió la conservadora. Y yo estaba ahí, ¿cómo es posible? Y toda esta cosa, ¿no? Pero fue súper interesante porque, y yo creo que el tipo ni siquiera lo pensó así, ¿no? Que lo pintó, pero todo lo que generó y esta reflexión de, a ver, ¿qué es lo andino, no? ¿O qué es nuestra identidad? Y sí, nuestra identidad no es una vitrina. Y sí, el Pikachu, o sea, tú vas a cualquier comunidad y el Pikachu está ahí metidísimo. Claro. Entonces, sí es parte también. Claro. Y es una contradicción, ¿no? Y yo creo que si se ve así a la cultura hasta ya más en lo profundo, ¿no? Todo el tema de los bordados, por ejemplo, averiguamos un tiempo que ahí en Cayambe los bordados que se enseñaron vienen de Holanda, claro, ¿no? Entonces, pero que se han apropiado, es otro tipo de apropiación muy interesante y lo han hecho parte de su identidad, ¿no? Claro. El tema de las polleras, ¿no? De las alpargatas también, que son españolas. Y cómo se fue el sombrero, claro, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que más
que es igual con el tema de la apropiación, más el sí o no, si no es el preguntar cómo se ha hecho y el poder fascinarse también en cómo se crea cultura, ¿no? Claro. Por ejemplo, si analizas la chicha amazónica del Perú, o sea, que es hermosa, y la escuchamos los alternativos y la bailamos, pero es una música que viene por las petroleras que entraron y llegaron con sus guitarras eléctricas y se mezcló, ¿no? Entonces, lo mismo el vals peruano, ¿no? El vals llega de Viena y los peruanos lo agarran, le quitan del 3/4, le hacen 6/8 que le da esta cuestión más afro y hacen su vals peruano. Entonces, a mí ahora, desde esa discusión también, para mí es más interesante como mirar y observar desde la fascinación de cómo esta tiene vida propia, ¿no? Y la cultura se va contrastando y se van creando nuevas cosas. Y sí. En ese sentido creo que para nosotros ha sido importante no trabajar desde la forma, sino desde el fondo. Y creo que en ese fondo hay una relación, hay algo que también nos duele y una temática, ¿no? Creo que cuando hablas sobre minería, por ejemplo, y que está contaminada la quebrada de aquí al lado, sí te preguntas un montón de otras cosas, ¿no? Cuando ese tema te atraviesa también. Eso ha sido como una pista interesante, decir, sí, te tiene que atravesar el tema para que desde ahí lo ético sea algo orgánico y no sea una fórmula, digamos. Sí, me pasó recién chistoso con la camiseta del Aucas. Yo ando poniéndome la camiseta del Aucas porque quiero ser del Aucas por todo lo que representa y toda la cosa. Y era chistoso, anteayer subimos al Puntas a hacer una ofrenda por el cumpleaños de mi cuñado y yo estaba ahí con mi camiseta del Aucas y me dice, ¿sabías que el Aucas se originó por plata de la petrolera y de la Shell? Ya. Por eso tiene esos colores. Entonces era así como, traen una cosa de, claro, qué loco, ¿no? O sea, y tampoco es como saco la camiseta, porque ahorita todo lo que representa el Aucas, por ejemplo, es súper interesante también, ¿no? A nivel social, más allá solo del juego de la pelota. Pero es interesante ver, el origen y es toda una contradicción. Claro, es lo que pasa también con lo que dices con el fútbol, lo que puede pasar con la religión católica también, un poco como que tenemos desde la izquierda siempre ha habido un posicionamiento como de poner límite a estas formas que resultan como espacios de dominación cultural también, pero también desde la filosofía, por ejemplo, hay un filósofo español que se llama Carlos Fernández Lirias, entonces él dice que sería interesante cómo te apropias desde eso y hay un cambio, porque realmente la mayor parte de gente sí es católica, entonces ¿cómo reaccionarían realmente? Había un cambio de narrativa también si desde la izquierda se comienza como a trabajar con esto que es propio de la cultura. Sí, y el sincretismo, claro. ¿no? O sea, toda la fiesta popular que a nosotras nos encanta, siempre hay un santito o una santa, pero detrás de la santa, un santo, muchas veces hay un equinoccio, un solsticio también. ¿Cómo se imaginan ustedes desde esta visión un poco política, activística, el teatro para la infancia y la juventud en un futuro? Justo mi hijo le llevé a una obra de teatro, mi hijo tiene 5, y en plena función en el Sucre gritaba, ¡qué mala obra! Y gritaba y a mí me daba una vergüenza, le tapaba la boca. Y luego le pregunté a él, le digo, ¿cómo te gustaría? Porque ya estaba como en la onda de que no me gusta el teatro. Y me dice, mami, es que es oscuro, es todo oscuro y me tienen ahí atrapado, no puedo hablar. Y me dice, a mí me gustaría hacer una obra, que tú hagas una obra que sea al aire libre y que yo pueda hablar y pueda participar, ¿no? Y me decía, y que sí tenga carritos electrónicos y tenga también el carapaz, porque le encanta el carapaz. Entonces me estaba como diciendo los ingredientes, ¿no? Y yo creo que sí, un teatro para el futuro de los guaguas es un teatro que sí hable sobre el Ecuador y que podamos, sí, que podamos escucharles a los niños también en qué es lo que ellos se imaginan o quieren, ¿no? ¿Cuál es el teatro donde ellos también participen imaginándose y creando este teatro? Sí, y donde quizás, porque lo que decía el Dago, es que estamos aquí todos sentados, no podemos movernos, no podemos hablar, todo el rato me dicen shh, shh.
Entonces creo que para los niños, sobre todo un teatro para niños, es un teatro en donde ellos puedan participar y puedan también participar en todos los sentidos, ¿no? Con su voz, con su cuerpo, y que se rompe quizás un poco esta idea de la caja negra y la cuarta pared. Bueno, estamos llegando al fin de esta entrevista, de este compartir. Y la última pregunta que les voy a lanzar a las dos, que es una pregunta que hemos estado haciendo a todos nuestros invitados, es invitadas e invitados. Entonces, ¿qué pasaría si en este momento llegan a la puerta de aquí, de su casa, y les proponen ser como secretarias de Cultura o del ilustre municipio de Quito o secretarias del Ministerio de Cultura, Deportes y Educación? ¿Qué harían en torno a la cuestión de la niñez, de la infancia, en torno al trabajo del teatro, del arte? ¿Qué harían ustedes? Yo por mi parte, yo sí fomentaría que haya más teatro desde las escuelas. O sea, creo que, bueno, capaz de eso ya te han dicho varias, pero yo sí creo de verdad en eso. Justo me fui una obra a la escuela de mi hijo y presentaron una obra sobre la paz. Y se les veía a los guaguas súper involucrados y creo que es una manera de investigar, crear, pensar y poner el cuerpo que creo que es súper orgánica en los niños, solo cuando ven una película que ya están hechos los ninjas jugando. Entonces yo sí inculcaría de que desde chiquitos en las escuelas se trabaje más con el teatro como una herramienta no solo de diversión o de entretenimiento, sino mucho más amplia, porque es mucho más amplia que eso. Y yo lo que haría, le sumaría, es que le sacaría la fiesta popular. Le sacaría la fiesta popular y que generalmente también mucho está armada alrededor de la comparsa. Entonces, justamente ahora en un proyecto que tenemos con algunos otros actores de aquí de Tumbaco, que lo lideran y nosotras apoyamos, es la Gran Toma Cultural, que realizamos una vez al año, que es en donde salen grupos de danzantes tradicionales de diferentes comunas y nos tomamos la plaza, y este año estamos terminando en el mercado. Pero lo que es interesante de esta Gran Toma es que la Carlina ha tenido la iniciativa de formar una comparsa, ¿no? Y es una comparsa que se llama Soy Quebrada, que son con personajes de la quebrada, para un poco cambiar este imaginario de que son botaderos y un poco volver a revitalizar esta idea de la quebrada aquí en el territorio. Y esta es una tradición nueva que se está creando y donde están también entrando niños. Entonces yo creo que eso, ¿no? Sentirse, llevarles a la fiesta, no solo a contemplar, sino que se hagan parte para que ellos sientan que son parte de cómo se está escribiendo la historia. Qué interesante. Bueno, muchas gracias. Les quiero agradecer, Carlina y Yari, por habernos dado su tiempo para poder conversar de estos temas tan interesantes. Muy agradecido. Sí. Gracias también. Y qué chévere. Y larga vida al festival. Sí, agradecida. Es mayor de edad el festival. Sí, ya. Sí. No, y súper interesante conversar, la verdad, porque así una también se va dando cuenta, ¿no? Pues muchas gracias y esperemos que escuchen estos podcasts del Guaguas de Maíz, Voces del Maíz. El Festival Internacional de Teatro FITI Guaguas de Maíz trajo Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud. Nos acompañó Saidun Choes. Recuerdo, memoria e insurgencia.